Un hombre estaba en el jardín de los Mercer al amanecer, sin ser invitado, como si aparecer en jardines ajenos fuera la cosa más natural del mundo. Ella lo vio desde la ventana de su dormitorio. Lo reconoció al instante. Cualquiera en Londres lo haría. Dorian Ashcroft, el hombre más admirado en ciertos círculos, el más rico, el más misterioso, y según 12 mujeres rechazadas, el más imposible. Rosalind tenía 23 años y se había quedado sin opciones hacía 3 semanas. Cuando se miró en el espejo esa mañana de enero, lo que vio no la entristeció. Ya no quedaba tiempo para la tristeza. Cabello castaño que se negaba a los rizos de moda. Ojos grises que su madre una vez llamó pensativos. No era hermosa, no de la manera en que la sociedad londinense medía tales cosas. Interesante, quizás. Y todos sabían lo que les pasaba a las chicas interesantes en un mundo que prefería a las hermosas. Eran olvidadas. Su reflejo mostraba un rostro que había aprendido a sonreír en los momentos adecuados, a asentir ante las palabras correctas, a aparentar satisfacción mientras el mundo de su padre se desmoronaba. 3 años de lento colapso, 3 años viendo desaparecer los muebles, pieza por pieza, sirvientes despedidos uno por uno, invitaciones que disminuían hasta que cesaron por completo. La familia Mercer había significado algo una vez, ahora significaba deudas. Rosalind abrochó los botones de su vestido gris, tela de buena calidad, pero del corte de la temporada pasada. Todo en su armario contaba la misma historia. Pobreza distinguida envuelta en una respetabilidad que se desvanecía. Afuera, enero tenía a Londres bajo su control. Árboles desnudos, cielo gris. El tipo de día que se sentía como un final. Caminó hacia la ventana y miró hacia abajo. El hombre estaba cerca de la puerta donde su padre había plantado rosas años atrás. Habían florecido una vez, de un rojo brillante, y luego se marchitaron. Nadie las había cuidado desde entonces. Dorian Ashcroft vestía con la mejor sastrería de Londres. Su postura era imposiblemente recta, su rostro indescifrable. El cabello oscuro peinado hacia atrás revelaba facciones que podrían haber sido talladas en mármol. Ojos que atrapaban la luz de la mañana y la convertían en otra cosa. Rosalind contaba sus opciones como contaba las monedas que quedaban en la cuenta de la casa. Matrimonio, matrimonio, matrimonio. Cada cálculo la llevaba a la misma respuesta. Necesitaría casarse con alguien pronto, antes de que los acreedores vinieran por la casa misma. El problema era simple. Los hombres que podían permitirse salvar a su familia no necesitaban chicas desesperadas sin nada que ofrecer. Los hombres que podrían querer casarse con ella no podían pagar las deudas. Una paradoja sin solución. Hasta ahora. Rosalind no llamó a su padre. No se preguntó por la incorrección. Simplemente bajó las escaleras, atravesó la casa y salió al jardín. El frío la golpeó como una bofetada. No se había detenido a por un abrigo. Él la observó acercarse con ojos que no se perdían nada. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que no echaba vaho por la boca en el aire frío. Ninguna neblina salía de sus labios, solo quietud. «Señor Ashcroft», dijo ella. Su voz salió firme. «Bien, debe tener una razón convincente para entrar sin permiso». La comisura de su boca se movió. No era exactamente una sonrisa. «Señorita Mercer, hay alguien con quien necesito hablar. Esa persona es usted». Entonces debería haber enviado una tarjeta. ¿Me habría recibido? Consideró mentir, pero decidió no hacerlo. No, precisamente. Él inclinó la cabeza. Me disculpo por la intrusión, pero el tiempo es corto y tengo una proposición que requiere privacidad. Las proposiciones hechas en jardines al amanecer rara vez son respetables. Esta no es respetable en absoluto. Ahora sí sonrió. No llegó a sus ojos. Pero es honesta, y puede que sea lo único que se interponga entre su familia y la ruina. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Rosalind sintió las ondas expandirse por su pecho. Él lo sabía, por supuesto que lo sabía. «Entre», dijo ella. El estudio de su padre olía a libros viejos y a una desesperación aún más antigua. Los papeles cubrían el escritorio en un caos organizado. Libros de contabilidad, facturas,
cartas de acreedores, las matemáticas del colapso expuestas en pulcras columnas. Bernard Mercer estaba sentado detrás del escritorio. Parecía un hombre que había envejecido 20 años en solo 3. Su cabello se había vuelto blanco en las sienes. Sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba los papeles, tratando de restaurar la dignidad en el desorden. Dorian Ashcroft se paró en el centro de la habitación y explicó su oferta en 3 frases. Requiero una esposa, no un matrimonio convencional. 1 año. Al final de ese año, nos separaremos discretamente y las deudas de su familia serán borradas. Bernard comenzó a hablar. Rosalind levantó la mano. Un momento, por favor. Se giró para mirar a Dorian directamente. Él estaba allí, perfectamente quieto, esperando. Sin inquietud, sin energía nerviosa, solo esa cualidad de paciencia ancestral. ¿Por qué?, preguntó ella. Hay personas que desean destruirme. Poseen cierta influencia. La imagen de un hombre casado y establecido hará que esa influencia sea inútil. 1 año será suficiente. Eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué yo? Él la observó durante un largo momento. Porque es lo suficientemente inteligente para entender lo que ofrezco, lo suficientemente práctica para ver el valor, y lo suficientemente desesperada para aceptar. La brutal honestidad la dejó sin aliento. La mayoría de los hombres lo habrían adornado con palabras más bonitas. ¿Qué implicaría exactamente este acuerdo? Viviría en mi finca, aparecería conmigo en las funciones sociales necesarias, presentaría la imagen de una esposa. Más allá de eso, no interferiré en su vida. Habitaciones separadas, por supuesto. Su padre emitió un sonido. Rosalind lo ignoró. Y después del año, una separación discreta, sin escándalo. Tendrá fondos suficientes para vivir cómodamente. Los acreedores de su familia serán pagados en su totalidad. Hizo una pausa. Será libre. ¿Libre? La palabra flotaba en el aire como una promesa y una mentira. Tengo condiciones, dijo Rosalind. La expresión de Dorian no cambió. Dígalas. Primero, mi familia no sabrá la verdadera naturaleza de este acuerdo. Creerán que es un matrimonio real. Yo llevaré ese engaño sola. De acuerdo. Segundo, tendré mi propio espacio en su casa. Nadie entrará sin mi permiso. Nadie cuestionará cómo paso mi tiempo. De acuerdo. Tercero, hizo una pausa, reuniendo valor. El dinero que proporcione a mi familia debe ser suficiente no solo para pagar las deudas, sino para asegurar su futuro. Seguridad real, no una caridad que se agote en 5 años. ¿De acuerdo? La rapidez de su aceptación la preocupó. Sin negociación, sin vacilación. ¿Por qué lo hace tan fácil?, dijo ella. Por primera vez, algo parpadeó en aquellos ojos oscuros. Porque la necesito más de lo que usted me necesita a mí. Fue lo más honesto que alguien le había dicho jamás. Hay una cosa más, dijo Dorian. Una condición que yo requiero. Ahí estaba. La trampa. ¿Qué condición? Él sostuvo su mirada. Una vez al mes, cuando la luna esté llena, requeriré una pequeña cantidad de su sangre, dada voluntariamente, lo suficiente para sellar un juramento entre nosotros. La habitación se quedó muy silenciosa. Su padre emitió un sonido ahogado. Rosalind sintió que el mundo se tambaleaba. Sangre. Quería su sangre. ¿Por qué? La palabra apenas salió por encima de un susurro. Porque en mi mundo, un juramento de sangre es el único contrato que importa. Nos unirá durante el año. Probará que nuestro matrimonio es real, no una conveniencia. Cuando el año termine, el vínculo terminará. ¿Qué tipo de vínculo? Una conexión. Podrá sentir mi presencia, mis emociones. No es doloroso, pero es permanente. Incluso después del año, la intensidad se desvanece, pero sí, quedará algún eco. Rosalind miró a su padre. El anciano estaba sentado con lágrimas en los ojos, culpa y esperanza y vergüenza mezcladas. Miró las facturas en el escritorio. Miró sus propias manos, desgastadas por el trabajo que antes hacían los sirvientes. Luego miró a Dorian Ashcroft, este hombre extraño, hermoso y aterrador que ofrecía la salvación con un precio. ¿Cuánta sangre?, preguntó. Muy poca.
unas pocas gotas de su muñeca una vez al mes. Y si rechazo esta condición, entonces encontraré a alguien más. Su voz se mantuvo serena. 12 mujeres ya se han negado. Usted sería la 13ª. 13. Un número de mala suerte o quizás de buena suerte, dependiendo de la perspectiva. ¿Por qué se negarían 12 mujeres? Porque el juramento de sangre las asusta. Porque no desean estar atadas a alguien como yo. Porque tienen otras opciones. Él inclinó la cabeza ligeramente. Usted no tiene otras opciones, señorita Mercer. La crueldad de aquello era sobrecogedora y completamente cierta. Rosalind caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín muerto esperaba. Más allá del muro, Londres continuaba su existencia indiferente. En algún lugar de esta ciudad, los acreedores preparaban sus reclamaciones. En algún lugar, su madre intentaba mantener la dignidad sin dinero y sin esperanza. En algún lugar, el tiempo se agotaba. Se giró para mirarlo. Acepto sus términos, dijo. Todos ellos. La boda tuvo lugar 3 semanas después. 3 semanas para que su madre llorara de alegría, para que su padre caminara con aire aliviado y culpable, para que la sociedad londinense zumbara con especulaciones sobre cómo Rosalind Mercer había atrapado al soltero más escurridizo de Inglaterra. Nadie sabía la verdad. Nadie podía saberla. Rosalind pasó esas 3 semanas aprendiendo a mentir, a sonreír cuando su madre hablaba de nietos, a asentir cuando los amigos la felicitaban, a fingir que sentía algo más que un frío cálculo. El vestido de novia costó más de lo que su familia había gastado en cualquier cosa en 3 años. Seda blanca, ajuste perfecto, hermoso de la manera en que el dinero hace las cosas hermosas. Una ficción vestida de seda. La iglesia no era pequeña. La boda de Dorian Ashcroft no podía ser pequeña. Cuando Rosalind tomó el brazo de su padre y atravesó las puertas, vio cientos de rostros, algunos familiares de las páginas de sociedad, la mayoría completamente desconocidos. Todos se giraron para mirar. ¡Qué chica con suerte! Si tan solo supieran. Dorian estaba en el altar, de negro, con su postura militarmente recta, su rostro sin mostrar nada. Mientras Rosalind caminaba hacia él, no se movió, no sonrió. Simplemente esperó, como si toda su existencia consistiera en esperar, y se hubiera acostumbrado a ello. Cuando llegó a su lado, él habló en una voz demasiado baja para que nadie más la oyera. ¿Está lista? No era romántico, no era amable, solo honesto. Sí, dijo Rosalind. La ceremonia duró 47 minutos. Rosalind dijo sí en el momento requerido, hizo una reverencia en el momento requerido, sonrió en el momento requerido. Dorian desempeñó su papel con un control preciso. Nunca demasiada emoción, nunca muy poca. Cuando el sacerdote le dijo que le pusiera el anillo en el dedo, Dorian tomó su mano. Su piel estaba fresca, no fría, pero más fresca de lo que debería estar una mano humana. Deslizó el anillo en su dedo, una banda de plata con una piedra que parecía la noche capturada. Luego sacó una segunda caja de su abrigo. Dentro había un par de guantes, de seda roja, exquisitamente hechos. Un regalo, dijo en voz baja, para mi novia. Los invitados aplaudieron. Rosalind se quedó mirando los guantes, rojos como la sangre, rojos como una advertencia. El desayuno de bodas duró horas. Rosalind se sentó en un extremo de la larga mesa, Dorian en el otro. Entre ellos, la sociedad de Londres comía, bebía y cotilleaba. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban a través de la distancia. Cada vez se sonreían el uno al otro. Cada vez, la sonrisa de Dorian moría en el instante en que apartaba la vista. Cerca del final, una mujer mayor se acercó. Lady Peaton, conocida por su lengua afilada y su mente aún más aguda. Hacen una pareja encantadora, querida. ¿Cómo la encontró el señor Ashcroft? Rosalind no dudó. Él no me encontró a mí. Yo lo encontré a él. Lady Peaton se rió, encantada. Chica lista. Se alejó. Rosalind miró al otro lado de la mesa. Dorian había oído el intercambio. Podía decirlo porque su mano se detuvo a medio camino de su copa de vino. La más mínima vacilación. Sus miradas se encontraron.
Algo pasó entre ellos. No exactamente comprensión, solo un destello de reconocimiento de que ambos estaban jugando el mismo juego, siguiendo el mismo guión, fingiendo para una audiencia que nunca sabría la verdad. Llegaron a la mansión Ashcroft después del anochecer. El carruaje subió por un largo camino de grava, y Rosalind vio primero las luces, amarillas, tenues, casi cálidas desde la distancia. Luego, el edificio emergió de la oscuridad y algo frío se movió en su pecho. La mansión era enorme. 3 pisos de piedra gris, hiedra cubriendo la mayor parte de la fachada, ventanas como ojos oscuros. Una torre se alzaba en el ala derecha. La mitad de las ventanas no mostraban ninguna luz. Esto no era un hogar. Era algo que había visto pasar los siglos y había permanecido inalterado. Los sirvientes esperaban en la entrada, 6 de ellos, vestidos de negro, con rostros profesionalmente neutros. Al frente, una mujer de unos 60 años, con el pelo gris recogido severamente, su expresión indescifrable. «Señora Sybil», dijo Dorian, «mi ama de llaves». La señora Sybil hizo una reverencia. «Bienvenida, señora Ashcroft». «Señora Ashcroft». El nombre se sentía extraño, incorrecto. «Gracias», logró decir Rosalind. El interior hacía juego con el exterior. Paneles de madera oscura, techos altos perdidos en la sombra, retratos de rostros severos observando desde las paredes, muebles que parecían caros e incómodos. Cada superficie brillaba de pulida, pero de alguna manera todo el lugar se sentía abandonado. La señora Sybil la condujo por una amplia escalera, por un pasillo que parecía extenderse en la oscuridad, hasta una puerta al final. «Su habitación, señora». La habitación era grande. Una cama con dosel dominaba el centro. Una chimenea tenía un pequeño fuego. Cerca de la ventana había un escritorio y a su lado estanterías llenas de libros. «La habitación de su señoría está al otro extremo del pasillo», dijo la señora Sybil. «Puedo hacer que le traigan el desayuno a su habitación por la mañana si lo prefiere». «No», dijo Rosalind, «bajaré». La expresión de la señora Sybil no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. «Como desee, señora». Se fue. La puerta se cerró. Rosalind se quedó en el centro de la habitación, escuchando el silencio. Ningún sonido del resto de la casa, ningún sirviente moviéndose, ninguna voz. Solo el crepitar del fuego y en algún lugar lejano, el viento entre los árboles desnudos. Se acercó al escritorio y se sentó. Los guantes de seda roja yacían en su caja. Los cogió, sintiendo el peso de la seda. Un regalo de un extraño que ahora era su marido. Un hombre que quería su sangre una vez al mes. Un hombre cuyos ojos guardaban secretos que podrían tragársela entera. Todavía estaba sentada allí cuando oyó el golpe. Suave, casi como una disculpa. «Adelante», dijo. Dorian entró. Se había quitado el abrigo. Ahora estaba en mangas de camisa y chaleco, pareciendo más humano de lo que había estado en todo el día. Casi. «Quería asegurarme de que tiene todo lo que necesita», dijo. «Tengo una habitación, una cama, libros. ¿Qué más podría necesitar?» Él no sonrió ante el intento de humor. «El acuerdo que discutimos, el contrato se redactará mañana. Mi abogado lo traerá para su firma». «De acuerdo». Una pausa. No se fue. «Hay una regla en esta casa», dijo Dorian. «Después de la medianoche, nadie está permitido en el ala este. La biblioteca y otras salas públicas permanecen accesibles, pero el ala este está prohibida». Rosalind enarcó una ceja. «¿Por qué?» «Esa es una pregunta». «Sí, nuestro acuerdo incluía no hacer preguntas». Ella lo miró fijamente. Tenía razón. Había aceptado no hacer preguntas, no tener sentimientos, solo un año de fingimiento. Pero de pie aquí, en esta extraña habitación, Rosalind descubrió que no podía simplemente aceptar una regla sin una razón. «Ha establecido una regla», dijo con cuidado. «Una regla requiere una explicación razonable». La mandíbula de Dorian se tensó, la primera grieta en su perfecto control. «Trabajo allí. No deseo que me molesten. A medianoche tengo horarios inusuales». «Porque es un vampiro». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo.
Rosalind no había tenido la intención de decirlas. No había tenido la intención de expresar la sospecha que había crecido durante 3 semanas. La forma en que solo aparecía de noche, la frialdad de su piel, la ausencia de vaho en el aire invernal, las 12 mujeres que rechazaron su juramento de sangre, todas las piezas que formaban una imagen que no quería ver. Dorian se quedó completamente quieto. No la quietud de una persona que intenta no moverse. La quietud de algo que había dejado de fingir ser humano. Sí, dijo finalmente. Una palabra, simple, devastadora. Soy un vampiro, el rey de los territorios del norte, para ser preciso. He vivido 312 años. No mato para alimentarme. No convierto a los humanos contra su voluntad. No represento un peligro para usted ni para su familia. Pero sí, soy un vampiro. Rosalind sintió que la habitación se inclinaba. Se agarró al borde del escritorio. El juramento de sangre. Susurró. Quiere mi sangre porque es como mi especie sella los contratos, porque nos unirá de una manera que no puede romperse ni fingirse, porque cuando mis enemigos vengan, y vendrán, necesito demostrar que este matrimonio es real. ¿Quiénes son sus enemigos? Otros vampiros, viejos rivales, nuevas amenazas. Un lord llamado Cassian Vale que busca mi posición y tiene la paciencia de esperar décadas por el momento perfecto para atacar. Dio un paso más cerca. Debería habérselo dicho antes de la boda, lo sé. Pero, ¿habría aceptado si lo hubiera sabido? Lo habría hecho. Rosalind intentó imaginarse a sí misma hace 3 semanas, desesperada y asustada, escuchando que la salvación venía de un vampiro. No lo sabía. El año, dijo. Después del año, cuando nos separemos, ¿el vínculo de sangre termina? La intensidad se desvanece, pero siempre llevará una parte de mí. Siempre sabré dónde está, cómo se siente. No es doloroso, pero es permanente. Permanente, lo que hizo que otras 12 mujeres se negaran. ¿Puede matarme?, preguntó Rosalind. ¿Cómo mató a...? Se detuvo, pero Dorian entendió. Mi primera esposa, dijo en voz baja. Margarite, vio los libros en la biblioteca, eran suyos. ¿El vínculo de sangre la mató? No. Su voz transmitía una certeza absoluta. Margarite murió de una enfermedad hace 7 años. El vínculo no tuvo nada que ver. Pero las otras mujeres que se negaron pensaron que podría. Sí, creyeron las historias, los mitos de que los vampiros drenan lentamente a sus compañeros humanos, que el vínculo es una especie de alimentación. La miró a los ojos. No lo es. Se lo juro, Rosalind, el vínculo no le hará daño, no físicamente. No físicamente, pero la forma en que lo dijo sugería otros tipos de daño. Debería habérmelo dicho, dijo Rosalind. Lo sé. Podría haber dicho que no. Lo sé. Todavía podría decir que no. Lo sé. Se giró hacia la puerta, luego se detuvo. Si desea irse, el carruaje la llevará de vuelta a Londres mañana. Las deudas de su familia seguirán pagadas. No la obligaré a cumplir un acuerdo hecho bajo falsas pretensiones. Le estaba dando una salida, una escapatoria. Rosalind pensó en Londres, en las lágrimas de alegría de su madre, en el alivio de su padre. Los acreedores rechazados, el futuro que se había abierto como una flor después de 3 años de lento marchitamiento. Pensó en esta mansión, oscura y llena de secretos, en el hombre que no era un hombre de pie en su puerta, en la sangre y las promesas, y un año de mentiras. La primera luna de sangre, dijo ella. ¿Cuándo es? En 3 días. La luna estará llena en 3 días. 3 días para decidir. 3 días para elegir entre la vida que conocía y la que la aterraba. Le daré mi respuesta entonces, dijo Rosalind. Dorian asintió una vez, luego se fue. Rosalind se sentó sola en su habitación, mirando los guantes de seda roja. Afuera, en algún lugar de la oscuridad, un lobo aulló, o quizás era otra cosa. No durmió esa primera noche. ¿Cómo podría? Cada sonido en la vieja mansión parecía magnificado. El crujir de las tablas del suelo, el viento contra las ventanas,
el asentamiento de la madera y la piedra antiguas. Y debajo de todo, una sensación, una presencia. No amenazante, solo ahí, como alguien de pie justo fuera de su conciencia. El vínculo aún no se había formado, pero Roslyn ya sentía sus bordes. Cuando el amanecer finalmente llegó, gris y frío, se levantó y se vistió. Sus dedos torpes con los botones. No le habían asignado ninguna doncella. Quizás Dorian pensó que se iría antes de que fuera necesario. Quizás lo haría. Roslyn bajó las escaleras, siguiendo el olor a café y pan, hasta lo que debía ser el comedor de desayuno, más pequeño que el comedor formal, con ventanas que daban al jardín salvaje. Dorian no estaba allí. Se sirvió café de una jarra de plata, añadió azúcar y se sentó sola en la larga mesa. El café era excelente, el pan fresco, todo perfecto y vacío. La señora Sibyl apareció en la puerta. Su señoría se fue temprano esta mañana. Regresará antes del atardecer. ¿Siempre se va al amanecer? Siempre. La expresión de la señora Sibyl permaneció neutra. ¿Necesitará algo más, señora? La biblioteca. ¿Puedo usarla? Algo parpadeó en el rostro del ama de llaves. La biblioteca pertenecía a la difunta señora. Su señoría no ha entrado en ella desde su muerte. ¿Pero yo puedo? No lo prohibió, lo cual no era lo mismo que un permiso. Pero Roslyn no había pedido permiso. Gracias, señora Sibyl. El ama de llaves se fue. Roslyn terminó su café en silencio y fue en busca de la biblioteca. La encontró en el segundo piso, en el ala sur. La puerta estaba ligeramente entreabierta, como si alguien se hubiera ido con prisa y nunca hubiera regresado. Roslyn la abrió. La habitación la dejó sin aliento. Estanterías del suelo al techo cubrían cada pared, llenas de libros con encuadernaciones de cuero. Una chimenea dominaba un extremo, fría y oscura. Cerca de la ventana había un sillón de lectura, gastado y cómodo por los años de uso. Y por todas partes, el olor a papel viejo, a polvo y a tiempo. Esta habitación había sido amada una vez, usada, apreciada. Ahora estaba abandonada, un monumento a alguien que ya no existía. Roslyn caminó por las estanterías, leyendo los lomos, poesía, filosofía, novelas en francés e inglés, en idiomas que no reconocía, textos médicos, historias, una colección que hablaba de una mente educada, la colección de Marguerite, la habitación de Marguerite, el fantasma de Marguerite. En una pequeña mesa cerca de la ventana, Roslyn encontró un diario, encuadernado en cuero, muy gastado. Lo cogió con cuidado, lo abrió en la primera página. La letra era elegante y precisa. La fecha, abril de 1868, hace 28 años. Hoy me casé con un extraño. Su nombre es Dorian Ashcroft, y no lo amo, pero quizás el amor llegue, o quizás no importe. Las manos de Roslyn temblaron. No debería estar leyendo esto. No debería estar husmeando en los pensamientos privados de una mujer muerta. Pero no pudo parar. Pasó las páginas, leyendo fragmentos. Las primeras entradas eran formales, distantes. Marguerite escribía sobre el clima, las visitas sociales, los libros que leía, la vida de una esposa sin nada que decir. Luego, 6 meses después, el tono cambió. Lo sentí hoy, el vínculo como un hilo tirando de mi corazón. Levanté la vista de mi libro y lo supe. Simplemente supe que Dorian estaba pensando en mí. ¿Es esto lo que se siente al amar o es otra cosa? Roslyn avanzó. Más entradas. La letra de Marguerite se volvía menos firme. Entradas más cortas, más fragmentadas. El vínculo me asusta. No puedo explicar por qué. No es doloroso, pero siempre está ahí. Sus emociones sangrando en las mías, su antigua tristeza. A veces no puedo decir dónde termino yo y dónde empieza él. Más adelante, ahora páginas enteras habían sido arrancadas, bordes ásperos donde alguien las había arrancado. ¿Qué se había escrito allí? La última entrada estaba fechada en diciembre de 1874, 6 años después de la boda. Me estoy muriendo. Los médicos no saben por qué, pero yo lo sé. Puedo sentirlo. El vínculo me drena algo. No sangre, no fuerza vital, sino algo esencial.
la parte que me hace humana. Dorian no lo ve. Cree que tengo tisis. Me cuida con tanto esmero, con tanta culpa en sus ojos, pero no lo entiende. La entrada terminaba ahí, sin firma, sin despedida, solo esas palabras suspendidas en el silencio. Rosalind cerró el diario con cuidado y lo dejó de nuevo en la mesa. Le temblaban las manos, su corazón se aceleró. Margarite creía que el vínculo la había matado. Fuera cierto o no, ella lo creía. Y Rosalind tenía 3 días para decidir si estaba dispuesta a arriesgarse al mismo destino. Pasó los 2 días siguientes en la biblioteca, leyendo. No el diario de Margarite, aunque estaba allí como un peso sobre la mesa, imposible de ignorar. En su lugar, leyó los libros, buscando respuestas. Dorian no apareció. La señora Sybil traía las comidas en bandejas y no hacía preguntas. Pearl, una joven doncella de ojos amables, cuidaba el fuego y sonreía tímidamente cada vez que se cruzaban. La mansión se asentó alrededor de Rosalind como una respiración contenida. Al tercer día fue invitada a una reunión en la finca de los Pitón. Un pequeño evento, explicó la señora Sybil, una celebración de Año Nuevo. Su señoría la acompañará, dijo el ama de llaves. Así que Rosalind se vistió con uno de los nuevos vestidos que habían aparecido en su armario, de seda azul oscuro. Se puso los guantes rojos que Dorian le había dado. Le quedaban perfectos, como si hubieran sido hechos solo para sus manos. El carruaje llegó al atardecer. Dorian subió, impecable con su traje de noche negro. Miró sus guantes, pero no dijo nada. Viajaron en silencio durante la mayor parte del trayecto. Luego, cuando las luces de la ciudad comenzaron a aparecer por las ventanas, Dorian habló. Esta noche conocerá a otros como yo. Vampiros que se mueven por la sociedad de Londres como si pertenecieran a ella. Serán educados, encantadores, perfectos. No confíe en ninguno de ellos. ¿Ni siquiera en usted? Sus labios se curvaron ligeramente, especialmente en mí. La casa de los Pitón resplandecía de luz. Dentro, la fiesta ya estaba en marcha. Rosalind tomó el brazo de Dorian y entraron juntos. La sala se quedó en silencio por un instante. Luego, la conversación se reanudó, pero Rosalind sintió las miradas sobre ellos. Curiosas, calculadoras, hambrientas. Lady Pitton se acercó, todas sonrisas. Señor Ashcroft y la nueva señora Ashcroft. Lady Pitton. Dorian inclinó la cabeza. Debe contármelo todo, querida. ¿Cómo se está adaptando a la vida de casada? Es un ajuste, dijo Rosalind con cuidado. Antes de que pudiera elaborar, un hombre apareció a su lado, alto, de cabello dorado, con ojos como el ámbar y una sonrisa que era todo dientes. Perdone la interrupción, pero simplemente debo ser presentado a la mujer que finalmente capturó el corazón de Dorian Ashcroft. La mano de Dorian se apretó en el brazo de Rosalind, muy ligeramente, pero ella lo sintió. Lord Vale, dijo Dorian. Su voz era de hielo. Lord Vale, Cassian Vale, supongo. Rosalind mantuvo su voz serena. Señora Ashcroft, ¿o puedo llamarla Rosalind? No puede. La sonrisa de Cassian se ensanchó. Directa. Me gusta eso. A Dorian siempre le gustaron las mujeres con carácter. Hizo una pausa. Su primera esposa tenía mucho carácter, hasta que dejó de tenerlo. La amenaza quedó en el aire. Rosalind sintió todo el cuerpo de Dorian ponerse rígido a su lado. Si nos disculpa, dijo Dorian. La guió lejos con firmeza. La risa de Cassian lo siguió. Ese era él, dijo Rosalind en voz baja, el enemigo que mencionó. Sí, sabe lo de Margarite. Todo el mundo sabe lo de Margarite. Murió, yo guardé luto. No es un secreto. Dorian se detuvo al borde de la sala, cerca de una ventana que daba a la oscuridad. Pero Cassian sabe cómo hacer que el viejo dolor se sienta fresco. ¿Qué es lo que quiere? Mi posición, mi poder, mi vida. Dorian la miró, y ahora querrá usarla a usted para conseguirlo. Antes de que Rosalind pudiera responder, una mujer vestida de seda escarlata se acercó, hermosa, con cabello oscuro y ojos aún más oscuros. Lady Octavia, dijo Dorian, con cansancio en la voz. Dorian,
Qué maravilloso verte establecido por fin. Los ojos de Lady Octavia recorrieron a Rosalind con precisión. Y esta debe ser la afortunada novia. Todavía estoy aprendiendo la historia, dijo Rosalind. Oh, hay tanto que aprender. El legado de los Ashcroft, la mansión, la primera señora Ashcroft. La voz de Octavia bajó a un susurro conspirador. ¿Sabías que la biblioteca era suya? Pasaba horas allí, leyendo, escribiendo, desvaneciéndose. Ya es suficiente, Octavia, dijo Dorian. Solo estoy conversando. Sonrió a Rosalind. Visítame alguna vez, querida. Te contaré historias sobre tu marido. Se deslizó, dejando tras de sí el olor a rosas y algo acre por debajo. ¿Amiga o enemiga?, preguntó Rosalind. ¿Ambas? Ninguna. Octavia colecciona información como otros coleccionan arte y la vende al mejor postor. Soportaron el resto de la fiesta en un silencio cuidadosamente gestionado. Dorian la presentó a vampiro tras vampiro, cada uno educado, imperfecto y equivocado en formas que Rosalind no podía nombrar. Cada uno mirándola como si fuera algo temporal. Para cuando regresaron al carruaje, el agotamiento se había instalado en los huesos de Rosalind. Mañana es la luna de sangre, dijo Dorian mientras el carruaje rodaba por las calles oscuras. Si ha decidido irse, dígamelo esta noche. Haré los arreglos. Rosalind miró por la ventana las sombras que pasaban. Pensó en el diario de Marguerite. Pensó en la sonrisa de Cassian Vale. Pensó en las otras 12 mujeres que habían dicho que no. No me voy, dijo. Dorian se giró para mirarla. ¿Estás segura? No, pero me quedo de todos modos. ¿Por qué? Ella lo miró a los ojos en la oscuridad. Porque me necesita. Porque mi familia la necesita. Porque hice una promesa. Hizo una pausa. Y porque tengo curiosidad por saber qué le pasa a la mujer que dice que sí. Algo que podría haber sido respeto parpadeó en su rostro. Puede que la destruya. Puede ser. Rosalind se volvió hacia la ventana. O puede que nos sorprenda a ambos. El carruaje continuó por la noche, llevándolos de vuelta a la mansión, de vuelta a la elección que esperaba, de vuelta a la luna de sangre que se alzaría mañana. Rosalind sintió el peso de ello asentándose sobre ella como un manto. Pesado, ineludible, suyo. Mañana le daría su sangre a un rey vampiro. Mañana se formaría el vínculo. Mañana todo cambiaría. No estaba lista, pero lo haría de todos modos, porque así era la supervivencia. Así era el coraje. No la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La luna colgaba en el cielo, casi llena. Una noche más hasta que madurara. Una noche más de ser enteramente humana. Rosalind juntó sus manos enguantadas y contó los latidos de su propio corazón. Todavía suyos, todavía mortales, todavía libres. Por una noche más. La luna de sangre se alzó en una noche de enero que se sentía como el borde del mundo. Rosalind estaba en la ventana de su dormitorio, viendo la luna ascender en un cielo salpicado de estrellas. Colgaba allí, masiva y pálida, aún no del carmesí completo que prometía el folclore, pero cerca. En algún lugar de la mansión, un reloj dio la medianoche. Luego, un golpe en su puerta, suave, esperado. «Adelante», dijo. Dorian entró, llevando un pequeño estuche de madera oscura. Se había cambiado a algo más simple, una camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos. Sin abrigo, sin armadura, solo él, pareciendo más humano de lo que nunca lo había visto y de alguna manera más peligroso por ello. «¿Está lista?», preguntó, la misma pregunta que le había hecho en su boda. «No», dijo Rosalind, «pero empecemos de todos modos». Puso el estuche en la pequeña mesa cerca de la chimenea y lo abrió. Dentro, anidado en terciopelo negro, había un cuchillo de plata. Pequeño, ceremonial, con el mango tallado con símbolos que no reconoció. «Será rápido», dijo Dorian. «Un pequeño corte en su muñeca. Beberé muy poco. Luego, estará hecho. ¿Y el vínculo se forma inmediatamente?» «En momentos. Lo sentirá como una puerta que se abre dentro de su mente. Mis emociones se filtrarán. Será desorientador al principio». Rosalind se sentó en la silla cerca del fuego.
Dorian se arrodilló ante ella. El gesto fue sorprendentemente vulnerable. Un rey arrodillado a los pies de una mujer que no era realmente su esposa. «Deme su mano», dijo en voz baja. Ella extendió su mano izquierda. Temblaba ligeramente. Dorian le quitó el guante de seda roja con infinito cuidado, deslizándolo dedo por dedo. Su tacto era fresco, pero cuidadoso, como si ella estuviera hecha de algo frágil. Giró su mano, con la palma hacia arriba, exponiendo la pálida parte inferior de su muñeca. Las venas azules se veían claramente bajo la piel. Su pulso latía visiblemente. Humano, mortal, vivo. «Dolerá por un momento», dijo. «Lo siento. No se disculpe. Solo hágalo». Cogió el cuchillo. La hoja atrapó la luz del fuego y la convirtió en plata líquida. Luego presionó el filo contra su muñeca y lo deslizó en un movimiento rápido y limpio. El dolor fue agudo e inmediato. Rosalind jadeó. Intentó apartarse, pero Dorian sostuvo su muñeca con firmeza. La sangre brotó del corte, rojo oscuro contra la piel pálida, y Dorian bajó la boca a la herida. La sensación no se pareció en nada a lo que Rosalind había imaginado. No fue violenta, no fue invasiva. Sus labios estaban frescos contra su piel, su boca era suave. Sintió el tirón, como agua fluyendo de un recipiente. No mucho, solo lo suficiente. Entonces, algo más sucedió. Una puerta se abrió dentro de su mente. Una puerta que no sabía que existía, de repente se abrió de par en par, y a través de ella llegó una avalancha de emociones que no eran suyas. Soledad, vasta y antigua y profunda como un océano. Culpa, afilada como un cristal roto. Miedo, no por él mismo, por ella. Y debajo de todo, algo cálido. Gratitud, alivio, la más pequeña chispa de esperanza. La intensidad la abrumó. Rosalind emitió un pequeño sonido, mitad jadeo, mitad sollozo. Dorian soltó inmediatamente su muñeca y se echó hacia atrás. «¿Demasiado?», preguntó. Su voz era áspera. «Puedo sentirlo», susurró ella, «dentro de mi cabeza. Sus emociones». «Lo sé, yo también siento las suyas». Ella lo miró de verdad. Sus ojos se habían oscurecido. La sangre manchaba sus labios. Su sangre. Estaba solo, tan solo. Siglos de soledad acumulados como nieve en un campo vacío. «¿Cuánto tiempo ha estado solo?», preguntó Rosalind. Dorian se levantó bruscamente, dándole la espalda. «El vínculo está formado. El ritual está completo». Cogió un paño del estuche y se lo entregó. «Véndese la muñeca. Sanará rápidamente ahora». No respondió a mi pregunta. Porque es una pregunta y nuestro acuerdo se hizo cuando pensé que era humano, cuando no sabía que sentiría su soledad como si fuera la mía. Rosalind se vendó la muñeca. «¿Cuánto tiempo, Dorian?». Él estaba de espaldas a ella, con los hombros rígidos. 7 años, desde que Marguerite murió. 7 años. La misma duración que una maldición de cuento de hadas. Y antes de Marguerite, siglos. Se giró para mirarla. «¿Entiende lo que soy? He vivido 312 años. He amado y perdido y olvidado a más gente de la que usted conocerá jamás. Todos los que me importan mueren. Entonces, ¿por qué se casó de nuevo? Porque Cassian Vale no me dio otra opción. Porque necesito la imagen de estabilidad. Porque...». Se detuvo. El vínculo pulsaba entre ellos. Ella sintió su frustración, su ira consigo mismo. «Porque estaba cansado de estar solo», terminó Rosalind suavemente. No dijo nada, pero ella sintió la verdad a través del vínculo. «El ritual está completo», dijo Dorian. «Debería descansar». Se fue. Rosalind se sentó sola con su muñeca vendada y las emociones de un rey vampiro resonando en su mente. No durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, lo sentía en algún lugar del ala este, trabajando en algo. Ocasionalmente, un pico de frustración, una vez algo que podría haber sido diversión, luego de vuelta a esa constante soledad. Por la mañana un agotamiento se había instalado en sus huesos,
pero el vínculo se había calmado a un zumbido manejable, como música de fondo. Siempre ahí, pero ya no abrumador. Rosalind se vistió y bajó. Dorian ya estaba en el comedor de desayuno. La vista de él sentado a la mesa, leyendo un periódico a la luz de la mañana, fue inesperada. Levantó la vista. Sus miradas se encontraron y ella sintió su sorpresa a través del vínculo. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días». Él señaló la silla frente a él. «Por favor». Se sirvió café, añadió azúcar y se sentó. El periódico yacía entre ellos sobre la mesa. «¿Puedo?», preguntó Rosalind, señalando el periódico. Dorian se lo deslizó sin decir palabra. Ella leyó en silencio. Después de unos minutos, encontró un artículo que la hizo reír, un informe sobre el Parlamento, alguna discusión ridícula sobre aranceles comerciales. «Escuche esto», dijo, y leyó las absurdas citas en voz alta. Cuando terminó, levantó la vista. Dorian la observaba con una expresión que no pudo leer del todo, pero a través del vínculo lo sintió. Sorpresa, y debajo, la más pequeña calidez. Casi sonrió. Esta se convirtió en su rutina. Cada mañana, el periódico. Cada mañana, café compartido en un cómodo silencio. Febrero pasó en una extraña quietud. Rosalind exploró la mansión, aprendiendo sus pasillos y habitaciones. Pasó horas en la biblioteca de Marguerite, leyendo libros, evitando cuidadosamente el diario. La señora Sybil mantenía una distancia profesional, pero Pearl, la joven doncella, se volvió más amigable. Traía té por las tardes y se quedaba a charlar sobre cosas inofensivas. Dorian solo aparecía por las mañanas y las últimas horas de la noche. Se mantenía en su trabajo en el ala este, pero el vínculo zumbaba entre ellos, constante. Y lenta, cuidadosamente, ella sintió que algo nuevo se arrastraba. Interés, curiosidad dirigida a ella, le estaba prestando atención. La segunda luna de sangre llegó a finales de febrero. El ritual seguía siendo incómodo, extraño, pero ahora familiar. El vínculo se profundizó. Rosalind sentía más de él, y él más de ella. La frontera entre ellos se desdibujó ligeramente, como acuarelas sangrando juntas. Marzo llegó con lluvia y viento, y Rosalind comenzó a cambiar. Empezó con algo pequeño, un corte de papel que sanaba en minutos en lugar de días. Un tropiezo que debería haber dejado moratones, pero no lo hizo. Luego llegó la mañana en que se despertó antes del amanecer, capaz de ver perfectamente en la oscuridad. Rosalind se sentó en la cama, mirando su habitación. No había velas encendidas, ni fuego en la chimenea. Las cortinas estaban corridas. Lo veía todo. La textura del papel pintado, la veta de los muebles de madera, todo claro como el día, solo que en tonos de gris. El miedo la atravesó. Sintió una respuesta a través del vínculo. La preocupación de Dorian, aguda e inmediata. Momentos después, estaba en su puerta. «Rosalind», abrió la puerta. Él estaba en el pasillo, completamente vestido a pesar de la hora. «¿Qué pasa, Pegutu?», preguntó. «Sentí tu miedo. Puedo ver en la oscuridad. Perfectamente». Se quedó muy quieto. «¿Desde cuándo?» «Justo ahora». Dorian entró en su habitación. «Muéstrame». Señaló el rincón más alejado, donde las sombras deberían haberlo ocultado todo. «Hay un libro en esa mesa. Poesía. El lomo es verde oscuro con letras doradas». Se acercó a la mesa, cogió el libro, le dio la vuelta. El vínculo transmitía oleadas de alarma y culpa. «Es el vínculo», dijo en voz baja. «Te está cambiando». «¿En qué?» «No lo sé. Esto nunca ha sucedido antes». «¿Margarite?» «Nunca». Se detuvo. Dejó el libro con cuidado. «Detendré los rituales. Romperemos el vínculo». «No». «Rosalind, te estás transformando». Dije que no. Se acercó a él. «Tenemos un trato. 1 año, 12 lunas de sangre. Solo llevamos 3 meses. No te sacrificaré como la sacrifiqué a ella». El dolor en su voz era casi físico. Rosalind extendió la mano y tomó la suya. Piel fresca, firme a pesar de todo. «No sacrificaste a Margarite. Estaba enferma». Hizo una pausa. «No soy Margarite». A través del vínculo sintió su lucha interna, el deseo de protegerla.
el miedo a la pérdida, la creciente comprensión de que ella no se dejaría disuadir. Si empeora, dijo finalmente, si te sientes débil o enferma, te lo diré, lo prometo. Asintió lentamente. Luego sus ojos se enfocaron más allá de ella. Alguien está en el jardín, observando la casa. Lo siguió hasta la ventana, mirando hacia la oscuridad antes del amanecer. Con su nueva visión, lo vio claramente. Una figura con ropas oscuras de pie cerca del muro. Cassian, dijo Dorian. La figura levantó una mano en un saludo burlón. Luego desapareció, moviéndose con una velocidad imposible. «Sabe lo del vínculo», dijo Rosalind. «Sabe que me está cambiando, lo que significa que lo usará». La mandíbula de Dorian estaba tensa. Todo lo que te suceda se convierte en un arma en sus manos. Entonces no dejemos que la use. Mantengamos el rumbo. Completemos el año. ¿Y si el vínculo te rompe en su lugar? Rosalind se giró para mirarlo de lleno. Estás empezando a preocuparte por mí. No como un activo político, como una persona. El vínculo estalló entre ellos. Sus emociones quedaron al descubierto a pesar de su expresión neutra. Sorpresa, negación y debajo de todo, la verdad. La lenta y renuente calidez que había estado creciendo desde el primer desayuno que compartieron. «Eso no cambia nada», dijo Dorian. «Lo cambia todo». Se quedaron allí en la oscuridad, conectados por hilos invisibles de sangre y magia y algo más frágil. Entonces Dorian dio un paso atrás, rompiendo el momento. «Se acerca el amanecer», dijo. «Debería irme». Se fue. Rosalind se quedó sola, mirando por la ventana cómo el cielo se aclaraba lentamente. Su visión volvió a la normalidad a medida que salía el sol. Gradual, apenas perceptible, pero confirmaba lo que ya sabía. Se estaba convirtiendo en algo más que humana. Abril trajo calor y la sociedad de Londres. Llegaron invitaciones, cenas, bailes, representaciones teatrales. Rosalind lució sus nuevos vestidos, su sonrisa cuidadosamente construida. Interpretó el papel de la señora Ashcroft con creciente habilidad. Y dondequiera que iban, aparecía Cassian Vale, siempre educado, siempre observando. El vínculo hacía imposible mentir. Cada vez que Cassian se acercaba, Rosalind sentía la tensión de Dorian dispararse. Ahora eran un libro abierto el uno para el otro. Debería haber sido insoportable. En cambio, a Rosalind le resultó extrañamente reconfortante. Alguien finalmente la veía. La veía de verdad. Se estaban convirtiendo en algo. Socios, aliados. Luego llegó la quinta luna de sangre en mayo, y todo se intensificó. El ritual se llevó a cabo como siempre. El cuchillo, la sangre, la bebida. Pero esta vez, cuando el vínculo se profundizó, Rosalind sintió que algo cambiaba dentro de su cuerpo. No doloroso, solo diferente. La fuerza inundó sus músculos. Sus sentidos se agudizaron aún más. Podía oír los latidos del corazón en la habitación de abajo. Podía oler el humo de la chimenea 2 pisos más abajo. «Rosalind». Dorian se echó hacia atrás, con preocupación en el rostro. «¿Qué está pasando?» Se puso de pie, probó su equilibrio, sintió el poder enroscándose en sus miembros. «Soy más fuerte», dijo. «Puedo sentirlo. Más rápida, más aguda». No era vampiro. Todavía sentía calor. Todavía respiraba. Todavía tenía latidos, pero tampoco era del todo humana. «Paramos ahora», dijo Dorian. «Esto ha ido demasiado lejos». «No». Rosalind se giró para mirarlo. «¿No lo ves? Sea lo que sea esto, no me está matando. Me está haciendo más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para estar a tu lado. Te estás convirtiendo en algo desconocido, algo poderoso». Ella extendió la mano. No temblaba. «Yo elegí esto. Elegí quedarme. En lo que sea que me esté convirtiendo, es mi elección». A través del vínculo, sintió su impotencia, su miedo, su creciente comprensión de que no podía protegerla de las consecuencias de sus propias decisiones. Y debajo de todo, esa calidez creciendo más fuerte, más difícil de negar. Se preocupaba por ella, quizás más de lo que quería admitir. «Si continúas», dijo en voz baja,
puede que no haya vuelta atrás. Los cambios pueden volverse permanentes. Bien, dijo Rosalind, no quiero volver atrás. Los meses que siguieron se desdibujaron en un ritmo que Rosalind no había esperado. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 6 lunas de sangre más. 6 veces más que el vínculo se profundizó. 6 veces más que los cambios se intensificaron. Para cuando llegó diciembre, Rosalind podía correr más rápido que cualquier caballo. Podía oír conversaciones susurradas a 3 habitaciones de distancia. Podía curarse de heridas en horas en lugar de días. Se estaba convirtiendo en una vampir, mitad humana, mitad vampiro, algo que no debería existir. Y a través de todo, el vínculo entre ella y Dorian creció, no solo en poder, sino en calidez, en comprensión, en algo que se sentía peligrosamente como no. Aún no lo nombraría. A principios de diciembre llegó la 11ª luna de sangre y a la mañana siguiente trajo la desaparición de Pearl. Rosalind bajó a desayunar y encontró a la señora Sybil de pie en el pasillo, su expresión habitualmente neutra, reemplazada por una genuina angustia. ¿Pearl? Preguntó Rosalind. ¿Qué ha pasado? Se ha ido, señora. No durmió en su cama. Simplemente desapareció. Dorian salió de su estudio moviéndose rápido, en algún momento de la noche. A través del vínculo, Rosalind sintió la comprensión inmediata de Dorian. Esto no era una simple desaparición. Cassian, dijo ella. Sí. La voz de Dorian era plana, peligrosa. Está intensificando las cosas. Encontraron la nota 1 hora después, metida en el periódico de la mañana. Encuéntrame en la vieja catedral. Mediodía. Ven sola o ella muere. Se ve. Absolutamente no, dijo Dorian cuando Rosalind fue a por su abrigo. Esto es una trampa. Tiene a Pearl. Soy consciente. Yo me encargaré. ¿Cómo te encargaste de sus amenazas los últimos 11 meses? Rosalind se abrochó el abrigo. Voy a ir. Rosalind, no puedes detenerme. Sintió la frustración de él surgir a través de la conexión, su miedo. Entonces voy contigo, dijo él. Se miraron fijamente. El vínculo zumbaba entre ellos, llevando la determinación obstinada de ambos lados. Finalmente, Rosalind asintió. Tú te quedas fuera, escondido. 20 minutos. Hecho. La vieja catedral se encontraba en las afueras de Londres, abandonada durante décadas. Rosalind entró sola, precisamente al mediodía. El interior era vasto y vacío. La luz del sol caía a través del techo roto en polvorientos haces. En el extremo opuesto, Cassian Vale esperaba. Pearl estaba arrodillada a su lado, atada y amordazada, con el terror en los ojos. Señora Ashcroft. La sonrisa de Cassian era cálida como el verano y el doble de venenosa. Qué bueno que haya venido. Déjala ir. Por supuesto, eventualmente. Primero, hablemos. Rosalind avanzó lentamente, consciente de que Dorian esperaba fuera, de que el vínculo le transmitía sus emociones. ¿Qué quieres, Cassian? Lo mismo que siempre he querido. La posición de Dorian. Cassian rodeó a Pearl como un depredador. Pero me he dado cuenta de algo interesante. Esta transformación que estás experimentando, ¿tienes idea de lo raro que es? Un escalofrío recorrió la espalda de Rosalind. ¿De qué estás hablando? El vínculo de sangre no cambia a los humanos. Nunca. A menos que el humano lleve algo especial en su linaje. Algo antiguo. Algo poderoso. No entiendo. Sangre Van Helsing, dijo Cassian suavemente. Eres descendiente de los más grandes cazadores de vampiros de la historia. Por eso el vínculo te está transformando en lugar de drenarte. Te estás convirtiendo en algo nuevo, algo entre humano y vampiro. Las palabras fueron como martillazos. Rosalind sintió la verdad en ellas. Tenía un sentido terrible. ¿Cómo lo supiste?, susurró. Porque he estado buscando descendientes de Van Helsing durante 200 años. Me fuiste entregada por accidente, por la desesperada necesidad de Dorian de una esposa. ¿Qué quieres de mí? La sonrisa de Cassian se ensanchó. Quiero que me ayudes a destruirlo. Nunca.
Ni siquiera para salvar a esta chica. Se agachó junto a Pearl. Déjame mostrarte lo que tengo sobre Dorian. Documentos de 1837. Pruebas de que firmó papeles encubriendo muertes por alimentación de vampiros. Sacó papeles de su abrigo, los extendió en el suelo polvoriento. Registros financieros, sellos oficiales y firmas. Múltiples firmas, todas con la distintiva letra de Dorian. Era joven, solo llevaba 20 años en su reinado, inexperto, asustado. Resopló. Así que cuando la vieja guardia vino y le exigió que firmara estos papeles, lo hizo. Protegió a asesinos para mantener su trono. A través del vínculo, Roslyn sintió a Dorian afuera. Su tensión, su conciencia de que algo andaba mal. Incluso si esto es real, dijo lentamente, ¿por qué decírmelo a mí? Porque la exposición es aburrida. Quiero que sufra primero. Quiero que vea cómo todo lo que le importa se desmorona, empezando por ti. Cassian se puso de pie. Trabaja conmigo. Convéncelo de que abdique pacíficamente. Yo me convierto en rey. Tú y Pearl se van libres. Excepto la gente que valora la justicia. Justicia de un hombre que se casó contigo bajo falsas pretensiones, que te está transformando en algo inhumano sin tu consentimiento informado. Roslyn miró a Pearl. Los ojos de la chica suplicaban en silencio. Miró los documentos, luego dijo las palabras que lo cambiaron todo. Te ayudaré. A través del vínculo sintió la conmoción de Dorian, su traición. Empujó un pensamiento a través de la conexión con toda la fuerza que pudo. Confía en mí. La sonrisa de Cassian se volvió triunfante. Excelente. Pero tengo condiciones. Primero, Pearl se va libre ahora. Segundo, necesito tiempo para convencer a Dorian. 5 días. Hecho. Cassian hizo un gesto y alguien salió de las sombras para cortar las ataduras de Pearl. La chica se puso de pie y corrió hacia la puerta. Y mi segunda condición, quiero ver estos documentos autenticados. No confío en ti. Por un momento la ira parpadeó en los ojos de Cassian. Luego se desvaneció. Chica lista. Muy bien. Mañana por la noche, en la finca Blackwell. Y Cassian, si te acercas a mí de nuevo antes de entonces, le cuento todo a Dorian. Pasó junto a ella, luego desapareció. Roslyn se quedó allí, temblando. A través del vínculo, sintió que Dorian se acercaba. Segundos después, irrumpió por la puerta. ¿Qué has hecho? Su voz era cruda. ¿Qué le prometiste? Gané tiempo. Se giró para mirarlo. ¿Firmaste esos documentos? 1837, encubriendo asesinatos de vampiros. Su rostro se quedó muy quieto. Sí, la admisión fue como un golpe físico, porque era joven y estúpido y tenía miedo de perderlo todo, porque las viejas familias amenazaron con destituirme, porque tomé una decisión de la que me he arrepentido cada día desde entonces. Se acercó. No soy un buen hombre, Roslyn. Nunca he afirmado serlo. Pero no eres un asesino. No, pero protegía a asesinos. Ella asimiló esto. Los documentos. ¿Son reales o falsificaciones? No lo sé. Cassian podría tener acceso a los originales o podría haber creado copias perfectas. Los veré mañana por la noche. Los va a autenticar. Los ojos de Dorian se abrieron de par en par. Te está atrayendo a una trampa secundaria. Obviamente, por eso vas a ayudarme a prepararme. Se acercó. Le dije a Cassian que te convencería de abdicar. Tengo 5 días, lo que significa que tenemos 5 días para averiguar qué está planeando realmente. A través del vínculo, sintió que sus emociones cambiaban. Sorpresa, respeto a regañadientes y esa calidez de nuevo, más fuerte. ¿Por qué me ayudas?, preguntó en voz baja. Porque sea lo que sea que hiciste en 1837, has pasado 60 años tratando de expiarlo. Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad. Porque hizo una pausa. Porque yo elijo hacerlo. Se quedaron allí, en la polvorienta luz de la catedral, conectados por sangre y magia, y algo más frágil. Algo que se sentía peligrosamente como confianza. Mañana por la noche, dijo Dorian, iremos juntos, escondidos. Lo sabrá. Entonces seremos muy, muy cuidadosos.
La autenticación tuvo lugar en una vieja finca en las afueras de Londres. Rosalind llegó a medianoche, vestida con ropas oscuras. Dorian estaba en algún lugar de las sombras, lo suficientemente cerca como para sentirlo a través del vínculo. Dentro, 3 eruditos esperaban. Cassian estaba a un lado, observando. «Examínenlos», dijo, señalando los documentos extendidos sobre la mesa. Los eruditos trabajaron durante 2 horas, comprobando firmas, probando la tinta, examinando el papel. Finalmente, el erudito principal levantó la vista. «Estos documentos son auténticos. Las firmas coinciden con la mano de Lord Ashcroft de la época. La tinta y el papel son consistentes con 1837. Rosalind sintió que se le hundía el corazón. A través del vínculo sintió la resignación de Dorian. «Gracias, caballeros», dijo Cassian. «Pueden irse». Los eruditos se fueron. Rosalind y Cassian se quedaron solos. «Así que», dijo Cassian, «ahora sabes la verdad. Cometió errores. Permitió asesinatos. Hace 60 años, la gente cambia. Los vampiros no cambian». Cassian se acercó. «Te quedan 4 días. Convéncelo de que renuncie. O llevaré esto al consejo». Se fue. Rosalind se quedó sola, mirando los documentos. Luego se acercó, cogió uno, lo sostuvo a la luz y lo vio. La falsificación era perfecta. Casi. Pero allí, en la esquina de una firma, una pequeña imperfección. La forma en que la D de Dorian se curvaba, ligeramente incorrecta. Lo había visto firmar documentos docenas de veces, cada mañana, cada noche. Esta no era su firma. Era parecida, brillante, casi perfecta, pero no era la suya. A través del vínculo envió un pensamiento claro. Los documentos son falsos. Sintió su respuesta. Conmoción, alivio y luego comprensión inmediata. Rosalind salió de la finca y encontró a Dorian esperando en las sombras. «Las firmas están mal», dijo en voz baja. «Quien quiera que las falsificara era bueno, pero no perfecto. Lo que significa que los originales fueron destruidos hace años. Cassian fabricó pruebas». La mandíbula de Dorian estaba tensa. «¿Pero cómo lo probamos?» «Encontramos a quién pagó para crear las falsificaciones. Eso podría llevar semanas. Tenemos 4 días. Entonces trabajaremos rápido». Regresaron a la mansión en silencio. El vínculo zumbaba entre ellos, llevando una determinación de ambos lados. Cuando llegaron a casa, la señora Sybil esperaba en el vestíbulo, con lágrimas en el rostro. «Señora», dijo, «debo hablar con usted en privado». Rosalind la siguió a la biblioteca. Dorian se quedó en la puerta. «He estado espiando para Lord Vale», dijo la señora Sybil sin preámbulos, «durante 3 años. Me prometió información sobre la muerte de Lady Margaret». Las palabras cayeron como piedras. Rosalind sintió la conmoción de Dorian a través del vínculo. «Me traicionaste», dijo él en voz baja. «Sí». La voz de la señora Sybil se quebró. «Y lo siento, pero aprendí algo esta noche. Lord Vale planea atacar la mansión mañana para llevar los documentos directamente al consejo. Nunca tuvo la intención de darte 5 días. ¿Dónde está ahora?» La voz de Dorian era de hielo. «No lo sé, pero sé dónde guarda los documentos que afirma que son los originales». Sacó una llave. «Su estudio privado en su casa de Londres». Rosalind cogió la llave. «¿Por qué decírnoslo ahora?» «Porque la vi esta noche, la forma en que luchó por él». La señora Sybil la miró con algo parecido al asombro. «Lady Margaret nunca hizo eso. Usted sí, y eso significa algo». Antes de que Rosalind pudiera responder, los vampiros de Cassian irrumpieron por las ventanas. 3 de ellos, moviéndose con una velocidad inhumana. Dorian reaccionó al instante, interponiéndose entre Rosalind y los atacantes. La señora Sybil agarró un atizador. «¡Corre!», gritó Dorian. Pero Rosalind no corrió. El vínculo entre ellos se tensó y sintió su miedo por ella, su desesperada necesidad de protegerla. Y algo dentro de ella se rompió. La fuerza que se había estado acumulando durante 11 meses explotó hacia afuera. Se movió sin pensar, agarró a un atacante y lo lanzó al otro lado de la habitación con una fuerza imposible. Esquivó otro golpe con una velocidad inhumana. Sintió el poder corriendo por sus venas.
Esto era lo que el vínculo había estado creando. No un vampiro, no un humano, algo intermedio. La lucha duró segundos. Cuando terminó, los tres atacantes yacían inconscientes y Rosalind estaba en el centro de la biblioteca, respirando con dificultad, mirando sus propias manos. ¿Qué soy?, susurró. Dampir, dijo la señora Sybil suavemente. Mitad humana, mitad vampiro. El vínculo despertó lo que ya estaba allí. Tu sangre Van Helsing. Dorian la miró fijamente. A través del vínculo, sintió su asombro, su miedo, su creciente comprensión de lo que se había convertido. Tenemos que irnos, dijo. Ahora, antes de que Cassian envíe más. Los documentos, dijo Rosalind. Necesitamos los originales. Es una trampa. Todo es una trampa, pero la activamos de todos modos. Se giró hacia la señora Sybil. ¿Puede hacernos entrar en su estudio? El ama de llaves asintió. Iré con ustedes. No tiene por qué. Sí, tengo que hacerlo. Le fallé a Lady Margaret. No le fallaré a usted. Se movieron rápido, fuera de la mansión, hacia el carruaje, corriendo hacia Londres. La casa de Cassian en Londres estaba oscura y silenciosa. Entraron por una entrada de servicio, con la señora Sybil guiando el camino. Dentro del estudio, en una caja fuerte detrás de un cuadro, encontraron los documentos. Rosalind los examinó cuidadosamente. Estos son diferentes de los que vi antes, más viejos, más gastados y completamente auténticos. Tiene los originales, suspiró. Pero mira. Dorian señaló las fechas. Estos no son de 1837, son de 1845. 8 años después de que los asesinatos ya fueran procesados. Estos son documentos de cierre legal, no encubrimientos. La comprensión se apoderó de Rosalind. Mostró a los eruditos falsificaciones. Les hizo pensar que esos eran los verdaderos documentos de encubrimiento. Pero los papeles reales de 1837 no existen porque nunca existieron en primer lugar. Nunca firmé documentos de encubrimiento. Me negué. Por eso las viejas familias intentaron destituirme en 1838. La risa de Dorian fue amarga. Cassian construyó todo su plan de chantaje sobre una mentira. Tenemos que mostrar esto al consejo. No importará, no nos creerán. Un sonido detrás de ellos. Se giraron. Cassian estaba en la puerta, con los ojos ambarinos brillando de furia. Chica lista, dijo suavemente. Nos subestimaste a los dos, respondió Rosalind. Quizás, pero ya no importa. El consejo ya está en camino. Los llamé hace horas. Les conté los crímenes de Dorian, su vínculo de sangre con una descendiente de Van Helsing, cómo te ha estado transformando ilegalmente. Su sonrisa era veneno. Vienen a ejecutarlos a ambos. A través del vínculo, Rosalind sintió la desesperación de Dorian. A menos, continuó Cassian, que me des lo que quiero. Dorian abdica inmediatamente y le diré al consejo que todo fue un malentendido. ¿Y si nos negamos?, preguntó Rosalind. Entonces ambos mueren esta noche. La elección quedó en el aire. Rosalind sintió la resignación de Dorian a través del vínculo, su disposición a sacrificarlo todo para salvarla. No, pensó con fiereza, no nos rendimos. Miró a la señora Sybil. El ama de llaves asintió levemente. Dorian, dijo Rosalind en voz baja, ¿confías en mí? A través del vínculo sintió su respuesta antes de que él la dijera. Sí. Entonces, corre. Ella se movió. La señora Sybil se movió. Juntas crearon el caos. Muebles volcados, papeles esparcidos. Unos segundos fueron suficientes. Rosalind y Dorian irrumpieron por la ventana, aterrizando en la calle de abajo. El rugido de Cassian los siguió. Corrieron por las calles de Londres, el vínculo tirando de ellos. Detrás de ellos, el grito de la señora Sybil cortó la noche. Rosalind se detuvo, intentó volver, pero Dorian la empujó hacia adelante. Ella eligió esto, dijo, con el dolor en la voz. Eligió darnos tiempo. Corrieron hasta que se derrumbaron en un callejón, respirando con dificultad, abrazándose en la oscuridad. A través del vínculo, Rosalind lo sintió todo. El dolor de Dorian por la señora Sybil, su miedo por su futuro.
El consejo estará en la mansión en cuestión de horas, dijo. No podemos volver. Entonces avanzamos. Vamos al consejo nosotros mismos. Les mostramos los documentos reales. Les decimos la verdad. Luchamos. No escucharán. Me escucharán a mí. Una descendiente de Van Helsing vinculada a un rey vampiro. Eso nunca ha sucedido antes. Soy la prueba viviente de que el vínculo no tiene por qué ser destructivo. A través del vínculo, sintió que su esperanza se encendía, pequeña, frágil, pero ahí. Hay una reunión, dijo Dorian lentamente. Dentro de 3 días, el solsticio de invierno, todo el consejo estará presente. Entonces tenemos 3 días para prepararnos. Se quedaron juntos en el callejón. El vínculo zumbaba entre ellos, más fuerte que nunca. Roslyn extendió la mano y tomó la suya, su piel fresca contra la carne más cálida de él. 3 días, dijo ella. 3 días, asintió él. Y en algún lugar de Londres, la luna de sangre comenzó a salir. Tenían 3 días. Dorian les encontró refugio en una iglesia abandonada en las afueras de Londres. Muros de piedra lo suficientemente gruesos como para amortiguar el sonido. Una cripta subterránea donde él podía descansar durante las horas de luz más intensa. Roslyn se sentó en la nave mientras amanecía el primer día, viendo la luz deslizarse por el suelo polvoriento. Pearl apareció al mediodía, trayendo comida y noticias. El consejo llegó a la mansión anoche, dijo Pearl, dejando una cesta. Lo registraron todo. Cassian les dijo que ambos huyeron por culpa. ¿Le creyeron?, preguntó Roslyn. Algunos sí, pero el anciano Thaddeus, el más viejo, parecía inseguro. Seguía preguntando por qué Lord Ashcroft huiría si realmente se creía inocente. Pearl hizo una pausa. Hay algo más. Lady Octavia vino a la mansión. Estaba haciendo preguntas sobre la señora Sybil. El pecho de Roslyn se apretó. ¿Hay noticias? El rostro de Pearl se ensombreció. Está muerta, señorita. Cassian afirmó que ella lo atacó. Defensa propia, lo llamó. Las palabras cayeron como piedras. A través del vínculo, en algún lugar de la cripta, Roslyn sintió surgir el dolor de Dorian. Otra muerte en la cuenta. Lady Octavia no lo creyó, continuó Pearl en voz baja. Pude ver que sabe que algo no está bien. ¿Hablará en contra de Cassian? No lo sé, señorita. Es cuidadosa. Roslyn asintió lentamente. Gracias, Pearl, por todo. Usted me salvó de esa catedral. Esto es lo menos que puedo hacer. La chica sonrió pequeña y decidida. Volveré mañana. Se fue. Roslyn se sentó sola, sintiendo el zumbido del vínculo entre ella y Dorian. Su dolor, su culpa. Se levantó y bajó a la cripta. Él estaba sentado en el suelo de piedra, con la espalda contra la pared, pareciendo más humano de lo que nunca lo había visto. Vulnerable, domado, cansado. Lo oí, dijo antes de que ella pudiera hablar, a través del vínculo. Lo siento por la señora Sybil. Tomó su decisión. Una valiente. Él la miró. Todos toman decisiones a mi alrededor y todas terminan de la misma manera. Roslyn se sentó a su lado en la fría piedra. Yo no estoy muerta. Aún no. Basta. Has estado conmigo durante 11 meses y ya has sido amenazada, cambiada, casada. Tu transformación en Dhampir no debía suceder. Su voz se quebró. Tengo 300 años y todavía destruyo todo lo que toco. Roslyn extendió la mano y tomó la suya. Su piel estaba fresca, pero la de ella ahora estaba más cálida. La brecha se estaba cerrando. No me destruiste, dijo en voz baja. Me diste poder, fuerza, la capacidad de estar a tu lado en lugar de detrás de ti. Eso es transformación. Una transformación que no pediste. Pedí quedarme. En cada luna de sangre elegí continuar. Esas fueron mis decisiones, Dorian, no las tuyas. A través del vínculo, sintió cómo sus defensas se desmoronaban, la culpa dando paso a algo más frágil. Esperanza. El consejo exigirá pruebas, dijo finalmente. Pruebas de que nuestro vínculo es genuino, de que nuestro matrimonio es real. Querrán ver el ritual completo, la 12ª luna de sangre. Entonces se lo mostraremos.
¿Entiendes lo que eso significa? La 12ª luna completa la transformación. No hay vuelta atrás. Serás Dhampir permanentemente, atada a mí mientras vivas, lo que podría ser siglos ahora. Lo sé. ¿Y todavía estás dispuesta? Roslyn se giró para mirarlo de lleno en la penumbra. Sus ojos eran oscuros como la medianoche. Dejé de estar dispuesta hace unos 3 meses, dijo. Ahora estoy eligiendo. Hay una diferencia. Él la miró fijamente. A través del vínculo, sintió que sus emociones cambiaban. Sorpresa, confusión y debajo de todo, esa calidez. Ya no era una chispa, era una llama. ¿Por qué?, susurró. La pregunta quedó entre ellos, pesada, peligrosa, honesta. Porque en algún lugar entre el miedo y las lunas de sangre y los periódicos de la mañana, dejé de ver a un rey vampiro y empecé a verte a ti. Solo a ti, solitario y culpable, y tratando tan duro de proteger a todos que te olvidas de protegerte a ti mismo. Hizo una pausa. Y porque cuando miro los próximos 60 años, o 100 años, o el tiempo que sea que esta transformación me dé, no puedo imaginar pasarlos con nadie más. El silencio que siguió fue profundo. Entonces Dorian se inclinó y la besó. No era su primer beso. Ese había ocurrido en la boda, breve, informal y vacío. Este era diferente. Este era real. Su boca fresca contra la de ella, su mano ahuecando su rostro con infinita delicadeza, el vínculo estallando brillante entre ellos. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. Si sobrevivimos al consejo, si superamos este juicio, voy a cortejarte como es debido. Flores, poesía, todos los gestos románticos ridículos que debería haber hecho desde el principio. Roslyn sonrió. Te tomaré la palabra. Se sentaron juntos en la cripta mientras el día pasaba sobre sus cabezas, conectados, en silencio, preparándose para la tormenta. El segundo día trajo aliados inesperados. Lady Octavia llegó al atardecer, entrando en la iglesia abandonada como si fuera suya. «Habéis hecho un buen lío», dijo sin preámbulos. «Lady Octavia». Dorian salió de las sombras. «Me sorprende verla aquí». «Ah, sí, no deberías. He estado recopilando información sobre Cassian Vale durante 50 años, esperando que se excediera. Este parece ser ese momento». Sacó una carpeta de su bolso. Documentos, cartas, registros financieros, todos con el sello de Cassian. Durante décadas ha estado consolidando poder, sobornando a miembros del Consejo, eliminando rivales. Lo he documentado todo, esperando el momento adecuado para usarlo, pero necesitaba una palanca, algo innegable. «¿Y ahora lo tienes?», preguntó Roslyn. «Os tengo a vosotros». La sonrisa de Octavia fue aguda. Una descendiente de Van Helsing, vinculada con éxito a un rey vampiro, transformada en Dhampir sin morir. Eso nunca ha sucedido en la historia registrada. Demuestra que el vínculo puede ser más que parasitario, que la coexistencia es posible. ¿Entiendes lo que eso significa políticamente? Socava todas las leyes sobre la separación entre vampiros y humanos, dijo Dorian lentamente. Precisamente. Y Cassian ha construido toda su candidatura al poder sobre el mantenimiento de esas viejas leyes. Vosotros dos sois la prueba viviente de que su filosofía es obsoleta. Los ojos de Octavia brillaron. Por eso os quiere muertos antes de que el Consejo pueda examinaros adecuadamente. ¿Por qué ayudarnos?, preguntó Roslyn. Lo que siempre he querido. Un lugar en la historia como la que inauguró una nueva era. Y quizás la satisfacción de ver la cara de Cassian Vale cuando se dé cuenta de que ha sido superado. Los dejó con los documentos y la promesa de hablar en la reunión del consejo. El tercer día trajo lluvia. Roslyn estaba en la puerta de la iglesia, viendo el agua caer del cielo de Londres. Detrás de ella, Dorian se preparaba para el ritual. Había enviado a Pearl a buscar objetos de la mansión. El cuchillo de plata, el cuenco ceremonial. ¿Tienes miedo?, preguntó. Roslyn se giró. Él estaba en el centro de la nave, rodeado de las velas que Pearl había traído. Sí, dijo honestamente, pero no de la transformación, de lo que viene después, del consejo, de Cassian. Tendrá un último movimiento,
algo que no hemos anticipado. Entonces lo enfrentaremos juntos. Dorian se acercó a ella, tomó sus manos. Si algo pasa esta noche, si el consejo falla en nuestra contra, no lo harán. Pero si lo hacen, el agarre de Dorian se tensó. Quiero que sepas que estos 11 meses han sido lo más humano que he sentido en 300 años. Tú me diste eso. Pase lo que pase, gracias. Rosalind se acercó y le tocó la cara. No vamos a morir esta noche. Vamos a ganar. Y entonces me deberás flores y poesía. Él sonrió, una sonrisa real que llegó a sus ojos. Lo recuerdo. La lluvia continuó mientras el sol se ponía, mientras la luna de sangre comenzaba su lento ascenso, mientras llegaba el momento de enfrentar el juicio. La reunión del consejo tuvo lugar en la vieja catedral, en el corazón de Londres. Rosalind y Dorian llegaron juntos, caminando a través de una lluvia que se había convertido en niebla. Entraron por las puertas principales y todos los vampiros en el vasto espacio se giraron para mirar. El consejo estaba sentado en el extremo opuesto. 7 vampiros antiguos. El anciano Thaddeus era el más viejo, su rostro como madera tallada, sus ojos conteniendo siglos de juicio. Cassian estaba a un lado, impecable con su traje formal, sus ojos ambarinos siguiendo cada movimiento de Rosalind. A su lado, 3 guardias del consejo. Lady Octavia estaba sentada en la galería, con expresión neutra. Pero cuando los ojos de Rosalind se encontraron con los suyos, asintió una vez. Dorian Ashcroft. La voz del anciano Thaddeus llenó la catedral. Estás acusado de engañar a este consejo, de contraer un matrimonio falso para evitar la censura política, de transformar ilegalmente a un humano a través del vínculo de sangre. ¿Cómo respondes? Dorian dio un paso adelante. Respondo que el matrimonio comenzó como un contrato pero se volvió real, que la transformación no fue ilegal porque fue consentida y previamente desconocida, y que Lord Cassian Vale ha manipulado pruebas para servir a su propia ambición. Murmullos recorrieron a los vampiros reunidos. Afirmaciones audaces, dijo Cassian suavemente. Pero, ¿dónde están tus pruebas? Tengo documentos firmados por tu propia mano encubriendo asesinatos en 1837. Tienes falsificaciones y mentiras, dijo Rosalind. Su voz sonó clara y fuerte. Y yo tengo pruebas. Dio un paso adelante, mostrando los documentos que habían tomado del estudio de Cassian. Los papeles reales de 1845. Estos son los registros auténticos, fechados 8 años después de los supuestos crímenes, que prueban que Dorian Ashcroft se negó a firmar documentos de encubrimiento, que se enfrentó a las viejas familias y casi perdió su posición por ello. Tus acusaciones se basan en pruebas fabricadas. El rostro de Cassian se tensó. Esos papeles no prueban nada. Pero esto sí. La voz de Lady Octavia cortó su protesta. Se levantó con documentos en la mano. Tengo registros de pagos que hiciste a un falsificador hace 3 meses. Correspondencia discutiendo las especificaciones exactas de documentos de 1837. Transferencias bancarias que coinciden con la cronología de tu conspiración. Caminó hacia adelante y colocó las pruebas ante el consejo. Lord Vale ha estado socavando sistemáticamente el territorio del norte durante 50 años. He documentado sobornos, amenazas y 3 muertes sospechosas. Todo este juicio es la culminación de su intento de poder, construido sobre mentiras. La catedral estalló en voces. El consejo levantó las manos pidiendo silencio. El anciano Thaddeus examinó los documentos cuidadosamente. Pasaron los minutos. Finalmente, levantó la vista. Estas acusaciones requieren investigación, pero las pruebas presentadas sugieren que Lord Vale ha manipulado efectivamente a este consejo. Sus antiguos ojos se fijaron en Cassian. Serás detenido en espera de juicio. Los guardias avanzaron. Los ojos ambarinos de Cassian brillaron de rabia. ¡Tontos! ¿Creen que esto ha terminado? Se giró hacia Rosalind y su sonrisa fue veneno. ¿Nunca te preguntaste cómo murió realmente Margarite? Dulce, frágil Margarite, que se consumió a pesar del vínculo que debería haberla sostenido. Dorian se puso rígido.
¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que yo la maté. La voz de Cassian era suave, mortal. Lentamente, durante meses, pequeñas dosis de plata en su té, en su comida, lo suficiente para debilitarla, para hacer que el vínculo pareciera que la estaba drenando, para hacerte creer que la conexión era mortal. La catedral se quedó en silencio. Roslyn sintió la conmoción de Dorian a través del vínculo. Su horror. ¿Por qué? La palabra salió rota. Porque te necesitaba vulnerable, culpable, con miedo de volver a vincularte. Pero entonces apareció esta. Señaló a Roslyn. Y te vinculaste de todos modos. Y ella no murió porque tiene sangre Van Helsing, porque su herencia la protege de la plata, porque es todo lo que Marguerite no era. Se rió. Así que fallé con ella. Pero tuve éxito con Marguerite. Durante 7 años has cargado con la culpa de su muerte. Esa culpa te hizo débil, te hizo predecible. Dorian se movió antes de que nadie pudiera detenerlo, más rápido que el pensamiento. Sus manos se cerraron alrededor de la garganta de Cassian, levantándolo del suelo. Tú la asesinaste, envenenaste a mi esposa y me dejaste creer que yo la había matado. ¡Dorian! La voz de Roslyn cortó la furia. No, no vale la pena. A través del vínculo empujó calma, comprensión, justicia sobre venganza. Lentamente Dorian bajó a Cassian al suelo. Retrocedió. Sus manos temblaban por el esfuerzo de contenerse. Llévenselo, dijo el anciano Thaddeus. Lord Cassian Bale, estás acusado de asesinato, conspiración y traición. Serás juzgado y sentenciado según nuestras leyes. Los guardias agarraron a Cassian. Mientras se lo llevaban, miró a Roslyn una última vez. Crees que has ganado, pero solo has retrasado lo inevitable. Las viejas leyes volverán. Humanos y vampiros no pueden coexistir. Eres una aberración. Luego desapareció, y la catedral cayó en un silencio conmocionado. El anciano Thaddeus se puso de pie. Las acusaciones contra Lord Ashcroft quedan desestimadas. Su posición como rey del territorio del norte es restaurada. Hizo una pausa. Sin embargo, el asunto del vínculo de sangre permanece. Señora Ashcroft ha sufrido una transformación sin la supervisión del Consejo. Esto requiere un examen. Consiento el examen, dijo Roslyn con firmeza. La 12ª luna de sangre sale esta noche. Para demostrar que el vínculo es genuino y consentido, completarán el ritual aquí, ante este consejo. ¿Están de acuerdo? Roslyn miró a Dorian. A través del vínculo, sintió su pregunta, su necesidad de saber que ella realmente quería esto. Estoy de acuerdo, dijo. Prepararon el ritual en el centro de la catedral. Las velas formaban un círculo. El cuchillo de plata brillaba sobre un paño de terciopelo. Los vampiros reunidos observaban en silencio. Esto nunca se había hecho públicamente antes. Roslyn y Dorian se pararon uno frente al otro dentro del círculo. ¿Estás segura?, preguntó él en voz baja. Nunca he estado más segura de nada. El anciano Thaddeus se acercó, llevando un libro antiguo. El ritual tiene 3 partes: sangre compartida, vínculo reconocido, transformación completada. Cada una debe hacerse voluntariamente. Abrió el libro. Dorian Ashcroft, rey del territorio del norte. ¿Compartes voluntariamente tu sangre con esta mujer? Sí, lo hago. Roslyn Mercer Ashcroft. ¿Recibes voluntariamente su sangre? Sí, lo hago. Entonces que comience el primer intercambio. Dorian tomó el cuchillo de plata. Roslyn extendió su muñeca, desnuda y pálida, a la luz de las velas. Él hizo el corte con precisión experta. La sangre brotó, oscura y rica. Luego se cortó su propia muñeca y la presionó contra la de ella. Herida contra herida, sangre contra sangre. El vínculo explotó entre ellos. Roslyn jadeó mientras el poder inundaba sus venas. No doloroso, no violento, solo inmenso, abrumador. Sintió cada emoción que Dorian había ocultado. 300 años de soledad y pérdida, y amor y esperanza, y desesperación corriendo hacia ella de golpe. Y él sintió las suyas.
La chica desesperada que había estado en el estudio de su padre, la mujer valiente que había elegido quedarse, la criatura transformada que había aprendido a luchar y proteger y amar. El vínculo es reconocido, dijo el anciano Thaddeus. Dorian Ashcroft, ¿aceptas esta conexión como permanente e inquebrantable? Sí, la acepto. Rosalind Ashcroft, ¿aceptas esta conexión como permanente e inquebrantable? Sí, la acepto. Entonces pronuncien las palabras de unión. Los ojos de Dorian nunca dejaron los de ella. Me uno a Rosalind Mercer, mi verdadera esposa, mi igual, por todo el tiempo que ambos vivamos. La catedral contuvo la respiración. Rosalind sintió que la transformación comenzaba, su cuerpo cambiando a nivel celular, convirtiéndose en algo nuevo. Me uno a Dorian Ashcroft, dijo, su voz firme, fuerte. Mi verdadero esposo, mi compañero, por todo el tiempo que ambos vivamos. El vínculo se completó. La luz brotó del círculo, cegadora y pura. Rosalind se sintió levantada del suelo, suspendida en una energía que reescribía su propia naturaleza. Dolor y éxtasis mezclados. Fin y principio. Cuando la luz se desvaneció, estaba cambiada. Pudo sentir la diferencia de inmediato, más fuerte, más rápida. Sus sentidos agudizados más allá de lo que los meses anteriores habían creado. Se miró las manos y las vio ligeramente luminosas en la oscuridad. Dampier, susurró alguien en la multitud. El anciano Thaddeus se acercó, examinándola con ojos antiguos. ¿Cómo te sientes? Viva, dijo Rosalind, más viva que nunca. Asintió lentamente. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre los vínculos de sangre, sobre las relaciones entre humanos y vampiros, sobre lo que es posible. Se giró para dirigirse al consejo. Propongo que estudiemos esta transformación, que aprendamos de ella. Quizás la señora Ashcroft no representa una aberración, sino una evolución. Los otros miembros del consejo conferenciaron en voz baja. Luego, uno por uno, asintieron. El vínculo se reconoce como legítimo, declaró el anciano Thaddeus. Lord y Lady Ashcroft, su matrimonio queda validado. El territorio del norte permanece bajo su gobierno. La catedral estalló en voces, algunas de aprobación, otras de conmoción, todas inciertas de lo que esto significaba para el futuro. Pero Rosalind apenas las oyó. Estaba completamente concentrada en Dorian, en el vínculo entre ellos que ya no era un hilo, sino un río que fluía en ambas direcciones. Igual, completo. Está hecho, dijo ella. Está hecho, asintió él. Salieron juntos de la catedral, caminando hacia una lluvia que se había convertido en niebla. La luna colgaba sobre ellos, llena y roja. Londres se extendía ante ellos, ignorante. En algún lugar de la ciudad, Cassian esperaba en una celda. En algún lugar, la gente vivía sus vidas sin saber que el mundo había cambiado. Pero Rosalind y Dorian caminaban de la mano, su vínculo zumbando entre ellos como una canción que solo ellos podían oír. Esa noche, de vuelta en la mansión, un abogado esperaba en el vestíbulo. Lord Ashcroft, señora Ashcroft, hizo una reverencia. Tengo los documentos como se solicitó. Abrió su maletín. Dentro estaban los papeles de divorcio preparados meses atrás, como se especificaba en el contrato original. Un año de matrimonio, luego la separación. El año se había completado, el contrato se había cumplido. Rosalind cogió los papeles y los leyó con atención. Todo estaba en orden. Sus dos nombres, los arreglos financieros, los términos de la separación. Todo lo que tenía que hacer era firmar. Dorian estaba frente a ella, con los papeles entre ellos como una barrera. Transferí el pago final a su familia anoche, dijo en voz baja. Todo lo que acordamos, están seguros, cumplió su parte del contrato. Y tú cumpliste la tuya. Las amenazas políticas están neutralizadas. Tu posición es segura. Así que, ambos somos libres. Sí. El silencio llenó el vestíbulo. He estado pensando, dijo Rosalind lentamente, en ese contrato, en la chica que lo firmó hace un año. Desesperada, asustada, sin opciones, y ella ya no existe. La transformación no solo cambió mi cuerpo, lo cambió todo.
No soy esa chica. Soy otra cosa ahora. Dorian se acercó. ¿Qué eres? Rosalind lo miró. A este hombre que había sido un extraño, luego un contrato, luego un compañero, luego algo infinitamente más complicado. Soy una mujer que luchó a través de 12 lunas de sangre y salió más fuerte, que aprendió que la supervivencia a veces parece rendición, pero en realidad es la elección más valiente, que descubrió que el amor no es algo que te sucede, es algo que construyes juntos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Amor? Sí. Se paró frente a él. Te amo. No porque el vínculo me obligue, no porque el contrato lo requiriera, sino porque me mostraste quién eres realmente. Solitario y culpable, y tratando tan duro de ser bueno, a pesar de siglos de errores. Y miré todo eso y pensé, sí, él. Lo elijo a él. A través del vínculo, sintió que sus emociones se rompían como una presa. Alegría, incredulidad, una esperanza tan feroz que dolía. He vivido 312 años, dijo Dorian, con la voz ronca, y nadie me ha elegido nunca. No de verdad. Margarite se casó conmigo porque tenía que hacerlo. Otros se me acercaron por poder, por posición, pero tú te elijo por quién eres, no por lo que eres, no por lo que puedes darme. Solo tú. Acortó la distancia entre ellos en 2 pasos. La atrajo a sus brazos. El vínculo estalló, brillante y cálido y correcto. Te amo, dijo contra su cabello. Creo que empecé a amarte la mañana en que me leíste ese ridículo artículo sobre el Parlamento. Y te reíste de verdad, como si la mansión no estuviera embrujada, como si yo no fuera un monstruo, como si solo fuéramos 2 personas compartiendo el desayuno. Rosalind se apartó lo suficiente para verle la cara. ¿Qué hacemos con los papeles de divorcio? Los quemamos, ambas copias, cada una de las páginas. Ella sonrió. ¿Y entonces qué? Entonces te cortejo como es debido, como debería haberlo hecho desde el principio, y cuando parezca correcto, te pediré que te cases conmigo de nuevo, de verdad esta vez, sin contrato, sin condiciones, solo una elección. ¿Y si no quiero esperar? Rosalind se acercó y le ahuecó la cara. ¿Y si quiero que me lo pidas ahora? A través del vínculo, sintió que su corazón daba un vuelco, que se le cortaba la respiración. Rosalind Mercer, dijo suavemente, ¿quieres casarte conmigo? No por política, no por dinero, no para salvar a nadie. Solo porque te amo y quiero pasar cada año que me quede de mi vida inmortal viéndote volverte más extraordinaria con cada día que pasa. Sí, dijo ella, pero con una condición. Él sonrió. Dime. El vínculo de sangre continúa. Una luna al mes, para siempre. Quiero esa conexión, esa intimidad, esa certeza absoluta de que te conozco y me conoces. Eso no es una condición, es un regalo. La besó entonces, profunda y verdaderamente, y lleno de promesa. El vínculo cantó entre ellos, completo, inquebrantable, elegido. El abogado carraspeó incómodamente. Se separaron, riendo. No los necesitaremos, dijo Dorian, señalando los papeles de divorcio. Muy bien, mi señor. El abogado los guardó, hizo una reverencia y se fue. Rosalind y Dorian se quedaron solos en el vestíbulo de la mansión Ashcroft. Afuera, la lluvia había cesado. La noche estaba despejada. Ven conmigo, dijo Dorian. Hay algo que quiero mostrarte. La llevó a la biblioteca de Margarite, la habitación que había estado abandonada durante 7 años. Pero ahora las velas ardían en cada superficie, y en la pequeña mesa cerca de la ventana, un ramo de flores, azafranes morados del jardín. Empecé a preparar esto mientras estabas con el consejo, dijo Dorian. No sabía si sobreviviríamos, pero tenía esperanzas. Y pensé que si lo hacíamos, quería mostrarte que esta habitación no tiene por qué ser un monumento al pasado. Puede ser nuestra, compartida con su memoria, pero ya no atormentada por ella. Rosalind fue a la ventana, miró el jardín. La maraña salvaje había sido domada ligeramente,
Podía ver dónde se habían plantado nuevas rosas, rojas y moradas creciendo juntas. ¿Hiciste todo esto hoy? Tuve ayuda. Pearl, el personal, querían dar la bienvenida a su nueva señora como es debido. Rosalind se volvió hacia él. Gracias, ¿por qué? Por dejarme entrar, por confiarme tus fantasmas, por elegirme a mí. Se acercó a ella, tomó sus manos. Siempre. Se quedaron allí, en la biblioteca, rodeados de libros y luz de velas, y los fantasmas del pasado que ya no tenían poder sobre ellos. Esta vez no había contrato, solo amor, solo elección, solo el principio. Rosalind se despertó con la luz del sol entrando por las ventanas de la biblioteca. La habitación se había convertido en la suya. Había movido su escritorio para que estuviera frente al de Dorian, para que pudieran trabajar en el mismo espacio. Un silencio cómplice, del tipo que solo llega después de aprender los ritmos del otro. Se estiró, sintiendo los cambios en su cuerpo. 3 meses siendo Dhampir le habían enseñado los límites y las posibilidades de su nueva naturaleza. Podía caminar a la luz del día, podía comer comida humana, aunque ya no la necesitaba, podía sentir el calor y el frío, aunque ninguno la afectaba como antes. Todavía se le estaba convirtiendo. Ese era el regalo de la transformación. Nunca terminaba de verdad. Su mano se movió hacia su vientre, posándose allí con suavidad. Otra transformación crecía dentro de ella. Imposible. Los médicos vampiros habían dicho que las mujeres no podían concebir, excepto que ella lo había hecho. Rosalind estaba embarazada de 2 meses de un niño que no debería existir. Un milagro nacido de un vínculo que no debería haber funcionado. Dorian apareció en la puerta, llevando una bandeja. Té, tostadas. La dejó y le besó la coronilla. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Viva, despierta, lista. ¿Para qué? Para todo. Sonrió y se sentó frente a ella. Compartieron el desayuno en un cómodo silencio mientras el sol subía más alto. Rosalind miró alrededor de la biblioteca, los libros que habían sido de Marguerite, el escritorio donde trabajaba Dorian, las flores en el alféizar de la ventana, la vida que estaban construyendo juntos. Pensó en la chica que había estado en el jardín de su padre un año atrás, desesperada, asustada, sin opciones. Esa chica había dicho que sí a la condición imposible de un rey vampiro y se había encontrado transformada en algo que nunca había imaginado. No una víctima, no un sacrificio. Una reina, una esposa, pronto una madre. Una mujer que aprendió que a veces las cosas que más nos aterran son las que nos salvan. Rosalind sonrió y extendió la mano sobre la mesa. Dorian tomó su mano. El vínculo zumbaba entre ellos como una música que solo ellos podían oír. Afuera, el jardín florecía. Dentro, el amor crecía. Y en algún lugar entre el miedo y las lunas de sangre y la luz de la mañana, Rosalind Ashcroft había encontrado su hogar. No en un lugar, en una persona, en una elección, en un para siempre.